Estados Unidos dice que está ganando la guerra, pero hay informes de inteligencia que dicen que el régimen está sólido y que el ayatolá no ha caído. Bueno, el ayatolá, me refiero, ¿verdad?, al régimen del ayatolá. Pero es cierto eso de que el ayatolá Mojtaba Khamenei está en coma y por tanto lo pusieron a él de líder porque es un embuste. ¿What? En serio, esto es una teoría de conspiración bien loca. Con nosotros, el profesor Layo Saddi León Borja, porque también tenemos información de que resulta ser que Irán está poniendo minas marinas. ¿Qué son eso de minas marinas? Y además los 3 barcos que ya lograron atacar e incendiar, 2 de ellos en Irak, en las aguas iraquíes. ¿Cómo funciona eso y qué tipo de armamento se está usando para esto? Pero profesor, yo creo que lo más interesante son las famosas minas marinas que Estados Unidos dice que si cogen a Irán poniendo estas minas, pues va a atacar, y esto será algo que se arrepentirá Irán de hacer. Por otro lado, dice Irán que va a seguir atacando a los países vecinos porque supuestamente en conversaciones con ellos ha dicho que es la única forma en la que Estados Unidos va a entender que tiene que dejar de atacar y que para finalizar esta guerra quiere garantías de que Israel no los va a volver a atacar. Profesor, gracias por estar con nosotros. Como siempre, este es el arte de la guerra. Grabamos y hacemos este programa, este podcast semanalmente, a veces más de una vez, a veces diariamente, por razones obvias de la guerra, como en este caso, donde al parecer el profesor Layo Saddi León Borja nos va a tener que orientar de qué son minas marinas, porque yo ni sabía que estas minas marinas, más allá de las películas, no sabía ni que se seguían haciendo. O sea, yo recuerdo haber visto esto en la época de la Segunda Guerra Mundial por unas imágenes más o menos que uno veía, pero ¿cómo funcionan estas minas marinas, profesor? Sí, bueno, hay al menos 3 tipos. Están las de contacto, que son las clásicas, estas tipo Segunda Guerra Mundial, son pues esféricas y tienen los detonadores que aparecen pues como que si fueran eh, pezones de mujer que están, digamos que allí expuestos en el exterior de la esfera, o que son, digamos que como si fueran la punta de un biberón, vamos a decirlo así, y rodeado la mina, que suelen estar ancladas al fondo para que la corriente no se las lleve. Claro, si no están ancladas, la corriente las puede llevar pues no habría forma de saber hasta dónde llegan y sería un mayor peligro probablemente para la navegación. Estas, como es el diseño, que son de contacto, un barco impacta uno de esos detonadores en forma de, vamos a decir, de chupete, ¿no? De bebé, y que rodean a la superficie de la mina, lo impacta, eh, aprieta el detonador, lo activa y explota, así de simple. Se pueden ver, se pueden ver por medio del ojo, flotando o ancladas, pero que sobresalen, ¿no? A la superficie. Hay algunas que podrían no sobresalir, depende de la profundidad, depende del anclaje, o sea, de la cadena, del sistema en el cual pues están, digamos que, anclados al fondo. Habría, digamos que, un peso que llega al fondo. Obviamente estas minas no se pondrían en aguas profundas, sino en aguas poco profundas. Entonces podrían no verse en la superficie, pero no estarían muy profundas, porque claro, el barco tiene que pasar, pero no por encima de ellas, sino tiene que impactarles. Así que hay medios para, por ejemplo, detectarlas en aguas poco profundas. Uno de esos medios, aparte de la visión, ¿no? Pues es una tecnología que ya hay, como hace 20 años ya existía, si no me equivoco, láser de color verde. Los infantes de Marina Americana los tenían en helicópteros, un sistema de láser verde, a diferencia de láseres de otros colores. El láser verde puede penetrar el agua y puede observarse con láser verde las minas que estén por debajo de la superficie, pero eso sí, aguas no muy profundas. Entonces ahí tienes las minas de contacto. Ese diseño que te dije de las esféricas con, digamos que los detonadores que le cubren la superficie, varios en forma, vamos a decir, de chupete de bebé, pues son las clásicas. Pero hay otras que ya existían en la Segunda Guerra Mundial, la tecnología. Hoy en día mucho más avanzadas, sin duda, y sistemas computarizados. Están las de presión, que
también se colocan en aguas poco profundas, descienden al fondo del mar, pero en aguas poco profundas, y cuando el barco pasa encima, la presión del barco, ¿no?, sobre el agua encima de la mina hace detonar la mina. Obviamente, si estaríamos hablando de aguas muy poco profundas y la explosión de la mina que está en el fondo, en el lecho marino, vamos a decir, pues impactaría la quilla del barco, pues abriéndole un boquete, pero tendría que ser pues aguas poco profundas. Eh, como parte, me imagino, del Golfo Pérsico, del Estrecho de Hormuz. Entonces, pues hay otras que son las minas magnéticas. También existían en la Segunda Guerra Mundial, pero con los sistemas electrónicos de hoy en día, pues eran más sofisticadas, sin duda alguna. Y las magnéticas, pues, como dice el término, pasa el casco de un barco, perdón, en aguas poco profundas. Tengo entendido que la mina magnética estaría en el lecho de marino, de aguas poco profundas. Pasa el barco encima y claro, la influencia magnética se les llama pues minas magnéticas, minas de influencia. eh, Pasa encima y pues digamos que el efecto del casco metálico sobre la mina magnética pues hace estallar. Podemos asumir, podemos especular que si el casco de un barco, que no sería muy grande tampoco, ¿no?, fuese de plástico, de un material sintético o de fibra, como decir, materiales compuestos, quizá teorizando no detonaría una mina magnética, porque tendría que ser un casco metálico, ¿no?, de acero, por ejemplo. Pero sí podría detonar una mina, pues, de presión, por la presión del barco encima. Así que esas serían las tres. Hay otras, por ejemplo, son más sofisticadas y para aguas más profundas. Los rusos las tienen, por ejemplo, y es que tienes anclado en el fondo del mar podría ser como un artefacto cilíndrico donde habría un torpedo, pero no sería de gran diámetro o de gran longitud como los torpedos clásicos que lanzan los submarinos contra barcos enemigos o incluso otros submarinos. El calibre o el diámetro, perdón, 21 pulgadas, 533 milímetros de diámetro. Estos podrían ser 324 milímetros, pero eso suele ser el calibre de un torpedo ligero antisubmarino. En todo caso, estaría la mina anclada en el fondo, flotaría bajo el agua, obviamente, a una profundidad. Esas podrían ser más profundas, no tendrían que estar en aguas más cerca de la superficie. Estaría pues este compartimento donde habría el torpedo, estaría el torpedo, y cuando se detecta que podría ser acústico, porque ese es otro tipo de minas que podrían estar en aguas poco profundas. Abro paréntesis y me retiro de la mina del torpedo. Hay minas acústicas. Entonces escuchan el ruido del barco que pasa encima, está en el fondo, está en el lecho marino, aguas poco profundas, y estalla la mina. Pues sería por la quilla del barco que está pasando, ¿no?, por encima de la mina, estalla y le abre un boquete. Podría incluso, según la potencia del explosivo y el tamaño del barco, podría hasta romperle la quilla y eso ya sería un golpe mortal para el navío, aparte de, claro, hacerle un agujero. Así que vamos a ver, tienes minas de contacto, tienes minas magnéticas, tienes minas acústicas, tienes minas de presión. Las minas de influencia serían, tengo entendido, las magnéticas. Y tienes estas otras para aguas más profundas. Y eso, pues las grandes potencias las tendrían, que si Irán las tiene, podría desarrollarlas. Podría ser también que Rusia y China le suministren esa tecnología y ellos fabriquen esas minas también para aguas más profundas.
y pasa el barco encima, podría ser por medio acústico. Tiene un sensor acústico, detecta el ruido del barco, del navío mercante, petrolero, navío de guerra, que pasa pues por encima. Y ahí podría ser también, pero ya sería más sofisticado, aquí yo especulando, pero la lógica me lo indica, que con las tecnologías del día de hoy podría tener esa mina un sistema computarizado que tenga como una biblioteca de los ruidos, porque eso ya existe en los submarinos, por ejemplo. Tienen, digamos que un archivo que cada barco, cada submarino enemigo o propio, tiene una firma acústica, una señal acústica distinta, como cuando uno dice que no existe una huella dactilar humana igual, cada una es distinta, asimismo hay con sistemas computarizados sofisticados, se puede determinar qué tipo de barco está pasando, si es un petrolero, si es un navío de guerra, por ejemplo, de la clase Arleigh Burke, y entonces, pero aquí, según mi especulación, podría estar programada la mina para ser disparada contra ciertos tipos de blancos, o sea que otros no serían impactados, pero unos sí. Yo me imagino que si Irán tiene ese tipo de minas que lanzan un torpedo que estaría, digamos que cautivo en un compartimento, a ver cómo se le llamaría eso, sería un pod en inglés, ahora se me escapa el nombre de la palabra en español, pues vamos a decirlo, pues un compartimento cilíndrico, ahí estaría el torpedo, anclado, digamos que el compartimento al fondo del mar, sería a una profundidad en la cual cuando se active la mina y se dispara el torpedo, pues entonces el torpedo obviamente tenga el alcance para llegar al blanco, que no esté muy lejos ni muy profundo, pero a una profundidad más profunda que una de esas minas que les he hablado, minas acústicas, minas pues de Y, presión o minas magnéticas. Se dispara el profesor, torpedo, impacta al barco. y una, se dice que Rusia le está pasando información a Irán. ¿Y por qué no pasarle esta tecnología de parte de Rusia a Irán? Porque ciertamente si tú le pasas esa información a Irán, prolongas la guerra y le das posibilidades reales de que siga la guerra. Y el gran ganador, nos dice hoy Bloomberg, que el gran ganador de toda esta guerra es Putin, porque obviamente el armamento que no pasa a Ucrania ahora de los países aliados y además de eso de que tiene Estados Unidos ocupado, pero también obliga a que Estados Unidos permita que se venda el petróleo ruso en el mercado abierto y ahora mismo el mercado está a $100. Así que el gran ganador de todo esto, al parecer, es Vladimir Putin y es Rusia. Así que a Rusia le convendría pasarle ese tipo de tecnología a Irán. Ciertamente para alargar el conflicto. Mientras más dure esta guerra, los precios se van a disparar. Se está hablando incluso, aunque haya parecido muy improbable hace, pues, antes de la guerra, que el barril llegue a $200. Así que sí, por un lado, aumenta el precio del petróleo, Rusia recibe más. Donald Trump ha permitido a Rusia venderle a la India petróleo. Ya se había estado hablando en Europa de comprarle gas de nuevo, gas natural a Rusia, por esta situación, porque Qatar, que ha sido la gran fuente de gas licuado, transportado pues en barcos, ¿no? El gas pues ha sido congelado para convertirlo en estado líquido y ser transportado así en buques tanques especiales a pues puertos europeos, pero ahora no está llegando por el bloqueo. Entonces, cabría la posibilidad que Europa decida comprarle gas a Rusia, pero claro, eso financia la guerra de Ucrania. Entonces sí, a Rusia le conviene esta guerra y aparte, pues que Irán, al adquirir armas de Rusia, pues también se compromete a pagar esas armas. Gran negocio porque la industria militar rusa de exportación había quedado bastante mal parada porque se le daba prioridad al armamento ruso para la guerra de Ucrania y se quedaba como desatendido el sector de la exportación en la cual Rusia había tenido un papel muy importante a nivel global.
pero si es como pues en los últimos informes que Putin ha hablado en la televisión, el presidente ruso, en que ha dicho que le están suministrando armamento a Irán, incluso armamento que Occidente no se lo imagina, algo en términos similares. Se está especulando qué podría ser, pero misiles antiaéreos, misiles antibuque, antinavíos, podrían ser estas minas que estamos hablando también, y claro, también aviones de combate, porque resulta que Irán sí ha habido ataques de israelíes, estadounidenses contra bases aéreas iraníes, pero tienen bases subterráneas. Se habla de las ciudades de misiles, como para así decir, donde guardan los iraníes, almacenan y probablemente fabrican también misiles balísticos, misiles cruceros y drones kamikaze, pero también tienen bases o complejos subterráneos donde guardan sus aviones de combate. Entonces, los aviones más antiguos, heredados de tiempos del Shah, que ya requieren ser reemplazados, pues si los pierden en la superficie, no sería gran cosa, pero estarían probablemente acumulando aviones bajo tierra para ser lanzados cuando ellos lo consideren. Se sabe que los chinos les están suministrando casa J-10C y Rusia le ha suministrado casa Sukhoi Su-35, probablemente la versión S, Sukhoi 35S, que Rusia los usa en la guerra de Ucrania y que tienen una capacidad, creo que la altura a la cual pueden llegar es 18.000 metros, pero es una altura mayor que la de los cazas F-16, por ejemplo, que tiene Israel, que tiene Estados Unidos, y solamente sería superado por los cazas F-22, pueden volar más alto que los F-35, invisibles al radar de quinta generación de Israel y de Estados Unidos. Solamente serían superados por los F-22A, los Raptor americanos, el caza de superioridad aérea de quinta generación invisible al radar más poderoso que puede haber, al menos operativo en estos momentos y que ha entrado en combate, y podrían volar más alto que el F-15E, la versión de ataque de caza bombardero, porque el F-15 creo que es ahora se me escapa, X, em, es una última versión del F-15 que digamos que ha sido resucitado el diseño, aunque era de cuarta generación, pero ha sido modernizado en vista que necesita la Fuerza Aérea de aviones, de más número de aviones de combate para complementar el número reducido que ha habido de cazas de superioridad aérea de quinta generación invisibles al radar de dos motores que son los F-22A. Hay un número limitado y la Fuerza Aérea Americana se dio cuenta que necesitaba muchos más para poder cumplir misiones de superioridad aérea, de ataque, interdicción, patrullas, etcétera, y con el número limitado que originalmente creo que se fabricaron solo 146 F-22 no era suficiente. Por eso se hablaba del fighter gap, como decir el agujero la carestía de cazas de combate en general en las Fuerzas Armadas Americanas, que eran aviones anticuados de hace pues 30 años, de hace 40 años, que seguían volando, los F-15 creo que eran CD, que eran los interceptores, y estaban los F-16 también, que es un diseño que ya tiene bastantes años, más de 40 años. Claro, los modernizan y hay versiones nuevas fabricadas, pero el diseño... Profesor, una pregunta. Estos no son sustituidos por los J-10, o sea, los J-10 chinos pueden ser combatidos desde un Reaper o desde un dron de Estados Unidos, o esa tecnología de aviones piloteados todavía es muy superior a aviones drones no pilotados. digamos que los aviones piloteados pueden volar más alto y llevan armamento aire-aire, en general, más sofisticado que lo que podrían o de mayor alcance de lo que podrían llevar los aviones no tripulados, Unmanned Aerial Vehicles, UAV. El Reaper, por ejemplo, es turbohélice. Estamos hablando de aviones jet de propulsión a chorro
de velocidades más como el Sukhoi 35 ruso, que ahora le estaría suministrando quizá un primer lote de hasta 50, se visto por inteligencia artificial 70. Esos tienen más de dos veces la velocidad del sonido y tienen capacidad de combate de corto alcance, como llaman, de pelea de perros, que le podrían suministrar una ventaja mayor. Sin duda podrían derribar a un Reaper. El Reaper, el MQ-9B americano 9, no fue diseñado para combate contra otros aviones. Podría llevar, en teoría, misiles aire-aire, pero de corto alcance, para defenderse. O si hay una oportunidad de un helicóptero enemigo u otro dron enemigo, lo puede derribar. Pero no han sido diseñados el Reaper para combatir a otros aviones. Incluso está el Avenger, MQ-20 Avenger, que se lo conocía antes como Predator C, Depredador C, también por General Atomics, el fabricante de estos aviones no tripulados. Ese pues sería más bien diseñado, aparte puede volar más alto, creo que puede volar más alto que el Reaper, es por turbojet, o sea que no es por turbohélice, pero fue diseñado para parte de misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, guerra electrónica, guerra cibernética, insertar virus, por ejemplo, en sistemas computarizados enemigos y lanzar bombas. Small diameter bomb. Esas bombas de pequeño diámetro de precisión las puede lanzar, pero son contra blancos terrestres. Realmente no habría en estos momentos en Occidente un avión, se los conoce como UCAV, Unmanned Combat Aerial Vehicle, vehículo aéreo no tripulado de combate, UCAV. No habría uno diseñado como interceptor de aviones tripulados y no tripulados enemigos, como para lograr superioridad aérea. Se habla que los cazas de sexta generación, pero que se están desarrollando, presumiblemente quizá el F-47, F-47 de la Fuerza Aérea Americana de sexta generación, podría haber una versión no tripulada y que podría ser interceptor. Ciertamente los cazas de sexta generación europeos, lo que el proyecto que estaba desarrollando conjuntamente Alemania con Francia, con España, pero que Francia parece que se va a retirar del proyecto, podría haber habido una versión no tripulada como interceptor y podría ser el caso del avión de sexta generación que los británicos están desarrollando conjuntamente con Japón y con Italia. O sea que hay dos proyectos europeos. Dicho eso, esta mañana el Mojtaba Khamenei, el nuevo jefe de gobierno de Irán, dice, según un push a eso de las 9:40 de la mañana, que él cree que la guerra debe continuar, que cree que el estrecho de Hormuz se debe cerrar y debe permanecer cerrado, y que además eh, va a abrir otros frentes si siguen bombardeándole. Y que su estrategia será que básicamente buscar obligar a Irán, perdón, a Israel a tener que negociar. Desde su perspectiva, ¿qué significa esto? Entonces, esto va para largo. Esto no es una guerra de 3 semanas, como he dicho Trump, o 4 o 5 semanas. Oye, sí, y disculpa, ¿quién se supone que dijo eso? El nuevo líder supremo, el Mojtaba. Bueno, en declaraciones escritas. Ya, ya. Sí, es como Eh, cuando Fidel Castro decían que estaba enviando cartitas allí y todo y probablemente ya estaba en coma o muerto. Ya, sí, se ha dicho de Mojtaba, la última noticia que he leído antes de esta entrevista es que estaría en coma y le habrían amputado o habría perdido una pierna porque estuvo con su padre y otros miembros de su familia cuando Israel destruyó el palacio donde estaba Ali Khamenei. Entonces, eso ha sido otro que ha tomado esa decisión. Podríamos decir, antes de responder a tu pregunta, que en mi opinión sería los guardianes de la revolución islámica. Esos serían los que ahora están mandando, porque él incluso estaba muy cerca de ellos y habrían nombrado a al hijo de Ali Khamenei, porque ni siquiera es gran ayatollah, lo habrían nombrado por presiones de ellos, ya que están en un estado de guerra y estos son pues de línea dura. Bueno, vamos a ver, abrir nuevos frentes.
Sí, quiere decir que ya se sabe que están coordinando sus esfuerzos de ataque, de bombardear a Israel, Hezbollah, con cohetes de artillería y pues Irán. Anoche, creo que el ataque de anoche fue coordinado, o de ayer, entre misiles balísticos, perdón, iraníes y cohetes de artillería lanzados por Hezbollah desde el sur del Líbano contra el norte o contra norte centro de Israel. Así que hay ya una coordinación. Es muy probable incluso que Hezbollah entró en esta guerra, porque no olviden que había un cese al fuego eh, tras la caída de vamos a ver, con el fin de la guerra de Gaza, la caída de Siria, pues que ya Hezbollah no tenía ese puente estratégico de, vamos a decir, Irán, Irak, Siria, Líbano, pues decidieron negociar, Hezbollah rompió, bueno, rompió porque se le acusaba a Israel ya desde hace meses que rompía el cese al fuego, atacaba, ocupaba territorio con bases ilegales en el sur del Líbano, pero bueno, quien rompió, digamos que el tenue cese al fuego que se había negociado creo que en 2024, creo que fue en septiembre de 2024, pero bueno, en 2024 fue Hezbollah, y eso habrá sido por petición de Irán para abrirle un segundo frente a Israel. Y claro, si tomamos en cuenta que Irán está recibiendo apoyo militar de Rusia, está recibiendo apoyo militar de la China, y algo que dijo John Bolton, el ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca bajo Trump en su primera presidencia y que fue embajador en funciones de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de la ONU. No fue confirmado por el Senado dominado por los demócratas en tiempos de George W. Bush, pero sí fue embajador al menos de facto, en funciones. Él llegó a decir, y estaría de acuerdo con él, que Corea del Norte podría suministrarle una bomba atómica, yo diría más de una, off the shelf, como es la expresión en inglés, cuando es un armamento o un componente de un armamento que es de origen, bueno, off the shelf sería de la repisa, como que vas a la tienda y coges el armamento, digo, el armamento, coges el producto que te quieres llevar ya empaquetado y te lo llevas a la caja y lo pagas, ¿no? Bueno, off the shelf que Corea del Norte le daría ojivas nucleares. Bolton habló de una. Yo diría que si Corea del Norte le da armas nucleares, no le da una, le dará más de una a Irán, con la venia, la bendición de Vladimir Putin y de Xi Jinping. Así que podría ser transportada, pero este es especulativo, por avión, como sugería John Bolton, a través de Rusia, de ahí, pues, a través del Mar Caspio a Irán o a través de Asia Central sobrevolando, ¿no? Con permiso de los países, igual sin permiso de los países, pero bueno, ellos controlan su espacio aéreo, Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, pero si es un avión que tiene el permiso de Rusia y la China, probablemente no creo que se opongan, llevando ojivas nucleares u otro armamento, que no olviden Corea del Norte ha apoyado a Rusia en la guerra de Ucrania con misiles balísticos de corto alcance, cohetes de artillería, municiones de artillería, etcétera. Así que la guerra va para largo y podemos considerar ya que hay una alianza y una coordinación entre Hezbollah e Irán. Pero diríamos, la Guardia Revolucionaria iraní sería la que estaría realmente mandando ahora, si es cierto eso de que el nuevo líder supremo iraní está en coma, quedó malherido, hay que ver si sobrevive, podría ser, se ha especulado y yo también estaría de acuerdo con eso, que igual el hombre murió en el ataque, que nadie realmente sobrevivió, los que estaban en el entorno de Ali Jamenei, todos murieron. Y simplemente dicen que está en coma para decir que está vivo, que no han elegido un muerto. Una posibilidad también es que hayan elegido un gran ayatollah, pero mantienen a un líder supremo, pero mantienen su identidad pues anónima para evitar que Israel, que ha prometido que lo mataría, pues que lo mate. Hay otra cosa que hay que añadir. eh, Parece que hubo un espía, se especula que pudo, creo que su nombre era Kani, Qani,
pero igual me equivoco. Kani, o como se haya llamado, eh, era el comandante de las brigadas Al-Quds, las brigadas de Jerusalén. Era el sucesor de Suleimaní, este comandante de mucho prestigio entre los iraníes, que había estado por muchos años al mando de las brigadas Al-Quds. ¿Qué son? Son los miembros de la Guardia Revolucionaria iraní dedicados a operaciones en el extranjero, en el exterior, fuera de Irán, en el Líbano, en Siria, en Irak, por ejemplo, en Yemen. Entonces ya saben que Soleimani lo mandó matar pues Donald Trump en Bagdad cuando iba de visita pues a reunirse con sus aliados iraquíes de las milicias estas pro-iraníes chiitas, y este habría reemplazado, era el reemplazo de Soleimani, pero parece que había estado, le llamaban creo que el de las 9 vidas, ¿no? Como si fuera un gato, porque había habido numerosos atentados, ataques, no atentados sería la palabra, ataques por parte de Israel sobre todo, donde él había estado momentos antes, pero él se había salvado. Y donde había estado momentos antes, o un periodo corto antes, fueron atacados y los que habían allí que quedaron murieron. Entonces, él había estado, parece que con Ali Jamenei, momentos antes del ataque. Lo que se ha dicho de él es que fue arrestado y fue, pues aparentemente ejecutado, acusado de espía del Mossad. Se dice que él habría también estado con Nasrallah, el secretario general de Hezbollah, antes de ser atacado por Israel y muerto en el ataque que lo mató. Creo que era, pues habrá sido en Beirut. Así que la muerte de Nasrallah, la muerte de Ismael Haniyeh, que era el líder, creo que político de Hamas, líder de Hamas, creo que era el líder político, estaba exilado, viviendo en Teherán en un apartamento vinculado a la Guardia Revolucionaria, o sea que debía haber estado bajo protección de ellos. Parece que este, que fue comandante de las brigadas Al-Quds, se habría reunido con él o habría delatado dónde estaba Ismael Haniyeh, vino a Israel y lo mató en un ataque. Así que este espía, de ser cierto que era un espía, habría sido un golpe maestro por parte del Mossad de haberlo reclutado, porque imagínense, el comandante de las brigadas Al-Quds, la Guardia Revolucionaria iraní encargada de operaciones en el extranjero, que haya sido pues un informante, eso era realmente un golpe estratégico que llegaba hasta el corazón del liderato del alto mando iraní y del liderato político también, porque tenía el oído de Ali Jamenei. Así que, bueno, eso se dice, ¿no? Entonces, ese hombre ya no está, o el informante probablemente ya no está, si no fue él, era otro, pero se asume que haya sido eliminado. Volviendo al tema de la guerra, pues Hezbollah seguirá, ¿cómo recibiría el apoyo? Buena pregunta, porque ya no puede utilizar ese puente aéreo a través de Siria, porque Siria tiene un gobierno que es pro Estados Unidos y que pues ha sido el enemigo mortal de Hezbollah, lo seguiría siendo. Eh, 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 el que fue fundador del Frente al-Nusra de Al-Qaeda. Eh, eh, Creo que es Mohammad Farah. Él es el presidente ahora, que era, se le llamaba al-Giuliani, al-Golani, porque su familia y él eran de la zona de las alturas del Golán de Siria, lo que le queda a Siria. Y él, pues, es ahora el actual presidente, pero él fundó el Frente al-Nusra de Al-Qaeda. Y Al-Qaeda son suníes, pues como es Al-Qaeda, radicales, islamistas. Y Hezbollah son islamistas radicales, pero chiitas. Le recuerdo a la audiencia que ha habido y podría, todavía existiría una guerra religiosa en el mundo islámico, en la región del Cercano Oriente, entre el chiismo apoyado por Irán, el Islam chiita, y el Islam sunita de Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, eh, el nuevo gobierno de Siria. ¿Cómo Hezbollah podría recibir apoyo? Una forma podría ser
a través de barcos rusos, ya que yo recuerdo cuando fue la guerra de Siria, hubo un informe que se hablaba que se había establecido, creo que era en Irak, no era en Siria, era en Irak, un centro de mando multitudinario. ¿Y a qué quiere decir eso? En ese puesto de mando, para coordinar las operaciones del gobierno sirio derrocado de Bashar al-Assad con sus aliados, se estableció uno en Irak, en una zona segura, sin duda de mayoría chiita, en que había oficiales, creo que rusos, había oficiales iraníes, había oficiales iraquíes, pues me imagino de las milicias estas proiraníes, había oficiales sirios y había miembros de Hezbollah y estaban coordinando esfuerzos. O sea que Rusia era aliada de Hezbollah en ese sentido. Mi Pero especulación, sí. sí, No, la no, que escucho, la podría escucho. recibir apoyo de barcos rusos que no se atrevería la OTAN a interceptarlos, porque podrían ir incluso escoltados. No estaríamos hablando de una flota fantasma esta de petroleros que pueden ser interceptados, sino un navío de la Marina de Guerra rusa o escoltado que podría llevar armamento a Hezbollah. Pero porque Irán no, cualquier barco que intentase iraní llevar armamento sería interceptado por la Marina de Guerra americana o de sus aliados. Esa sería una forma. Otra forma, Y Jay, te dejo hablar, perdona, es que si resulta que Irán tiene una fuerza escondida, oculta, de casas de combate, ¿a qué me refiero? En 2007 habían querido 250 casas Sukhoi Su-30. Se hablaba, creo que leí de la versión que la India tiene, el MKI, M por modernizado, K por Komerchetsky, comercial de exportación, y por Inditsky, de que es de la India, Sukhoi Su-30 MKI, una versión similar al de la India, sofisticada para Irán. Aparentemente nunca se materializó por las sanciones esa petición iraní a Rusia de venderle 250 casas allá por 2007, salió la noticia. Después se hablaba de comprarle a la China los casas J-10, 150. No se volvió a hablar más del asunto, pero Rusia parece que le ha vendido finalmente los Sukhoi Su-35S, que son más poderosos que los Sukhoi 30, los Su-30, o sea más que podríamos avanzados. tener armamento iraní, o sea, todo este equipo, lo que usted me está diciendo que pudiera estar subterráneo. Y nosotros Sí, no, pero ¿cómo se entrenarían, profesor? O sea, porque hay que entrenarse para uno poder usar unos Sujoy. Esto es equipo súper sofisticado y para poder estar listo para una guerra, pues hay que entrenarlos. So, yo presumo que además de tenerlos bajo lo cual comprendo que los pongan de forma subterránea, pues tendrían que volarlos en algún momento para poder entrenarse. en Rusia o en China podrían estar Mm. los pilotos, como los ucranianos que se entrenaron en el F-16 o el Mirage 2000. Se entrenaron en Francia en el Mirage 2000 y el F-16 fuera de Ucrania. Digo, mi especulación, yo diría que eso sería. Hubo un avión, ¿te acuerdas? El Yakovlev, el Jak-130, que un avión F-35I israelí derribó sobre Teherán. Bueno, esos aviones pueden ser de ataque ligero, pero realmente son de entrenamiento. Sería caso que se estaban entrenando sobre Teherán y ahí vino que uno de estos aviones lo derribó. Se ha dicho también que Israel y Estados Unidos han adquirido no supremacía aérea, superioridad aérea local, regional, sobre ciertas zonas como el centro de Irán, la parte oeste de Irán, pero no sobre todo el país, que hay partes que realmente no dominan. Eso sería quizá porque necesitarían una posibilidad más aviones o porque simplemente pues sus misiones son más de ataque y bombardeo, y si ven un blanco de oportunidad aéreo, pues lo derriban, como pudo haber sido el caso de ese Jack, el guión 130, ¿no? Que es turbojet, es un avión jet, pero de entrenamiento realmente, que también puede ser usado como caza, como un avión de ataque ligero. Así que se podrían entrenar en
suelo ruso, en suelo chino, por ejemplo, y allí pues se estarían preparando. Quién sabe si también, aunque quizás es menos probable porque Pakistán probablemente no querría problemas, pero Pakistán ya ha declarado, ha condenado los ataques de Israel y de Estados Unidos. Ha considerado que es un ataque a la UMA, quizá no con esas palabras, ataque a la UMA. ¿Y qué es la UMA? UMMA, UMA. Es la comunidad de los creyentes del Islam, la comunidad mundial de los creyentes del Islam, sea lo que sean, suníes o chiitas. Y Pakistán lo ha condenado. Es estrecho aliado de la China. ¿Podría ser acaso que podrían estar brindando su espacio aéreo para vuelos de entrenamiento para los aviones chinos que Irán va a recibir? Esa es mi especulación. No olvidemos que Pakistán es también una potencia nuclear y que ha querido en el pasado comprar gas natural a Irán, pero ha habido pues las presiones de Estados Unidos, que simplemente pues no se llevó a cabo el proyecto de un oleoducto, gasoducto, que hubiera incluso exportado más allá hacia la India. Pero esas serían las posibilidades. Claro, todo esto es especulativo, pero se habla en concreto. La noticia es que están recibiendo casas Sukhoi 35S, Su-35S, que es superior al Su-30, y cuánto Rusia le habría vendido de momento, unos 50. Probablemente no se completará todo el contrato este año, se completaría el 2027, 2028, pero el punto es que están recibiendo. La noticia era que llevaron a cabo un ataque contra una base americana por Erbil en el Kurdistán iraquí, el 1 de marzo, o sea, al comienzo. Eso podría ser señal, si es que es cierta la noticia, no es propaganda, que la superioridad aérea de Israel y de Estados Unidos, que es local, pero sería sobre Teherán, sería sobre las partes sur, suroeste, donde están los complejos nucleares iraníes, pero no en todo Irán, no en todo Irán. Y hay noticias que desmiente Estados Unidos e Israel, que habría habido al menos una F-35I, que es la versión israelí, y este caza de quinta generación invisible al radar, y un F-15I israelí también, que habrían sido derribados, como defensas antiaéreas o por un caza de estos Sukhoi 35, que tienen aviones. A ver, ¿cuál es la cuestión? Tienen misiles de largo alcance. El R-37 podría ser lanzado por un Sukhoi 35, y estos misiles son como de 150 a 200 kilómetros de alcance. Entonces, hay una cuestión. Los aviones caza invisibles al radar, muy bien, sería quizá difícil que un cierto tipo de radares lo detecten, pero todo avión emite señales electrónicas, todo avión lo emite. Entonces, se lo detectan las señales emitidas, que pueden ser de comunicaciones, del radar, etcétera, por lo que llaman ESM, Electronic Support Measures. Y estos son sensores que absorben como una aspiradora las señales emitidas por otro avión. Entonces, podrían lanzar un misil de largo alcance contra ese blanco usando un sistema, pues guiados. Podría ser un radar, un misil de guía pasiva, que los hay. No sé si el R-37, de largo alcance ruso, más allá del horizonte visual, pero de largo alcance, porque normalmente los misiles de más allá del horizonte visual, aire-aire, para derribar otros aviones, suelen ser 100, 120 eh, kilómetros, 150, pero cuando estamos hablando de 200, 250 kilómetros, ya estamos hablando de muy largo alcance. Y esos misiles se suelen reservar para derribar aviones de gran valor, como aviones de alerta temprana de radar, como el AWACS americano, el E-3 Sentry, o para derribar aviones cisterna, pues de reaprovisionamiento aéreo,
o para derribar, por ejemplo, aviones de comunicaciones, de puesto de mando aéreo, bombarderos estratégicos también. Así que tendrían aparentemente esos aviones. La fuente se llama, vamos a ver, Red Castrense. Es un portal argentino de noticias militares eh, y ellos hablan de estas cosas. Claro, será verdad, pero si es verdad que hubo un ataque, porque el Sukhoi 35 es un caza de superioridad aérea, pero también es multipropósito, puede lanzar bombas, misiles, como esas bombas planeadoras que tanto afectan a Ucrania, los lanzan desde suelo espacio aéreo ruso, perdón, estos Sukhoi 35, y pues son, pues creo que 30, 20, 30 kilómetros de alcance. Entonces no tienen que sobrevolar el blanco ucraniano, sino desde espacio aéreo ruso lanzan estas bombas guiadas que les ponen alas para planear y descender con precisión contra un blanco en el suelo ucraniano. Podría ser que Rusia le ha vendido esas bombas a Irán y el ataque a la base americana por Erbil, en el Kurdistán iraquí, una zona quizá poco protegida, donde no habría tantas o habría patrullas de combate aéreas, americanas e israelíes, fue atacado. Así que hay esos informes que Rusia le está suministrando su Sukhoi 35, probablemente la versión S. ¿Dónde son fabricados? Son fabricados en Komsomolsk, sobre el río, o Komsomolsk del río Amur, Komsomolsk na Amure, Komsomolsk del Amur. El río Amur es fronterizo con la China y con la antigua región de Manchuria, que ahora es de la China, en el extremo oriente ruso. Por lo tanto, está muy protegida de contraataques ucranianos y también de ataques israelíes. Claro, sería un ataque a suelo ruso, ni Israel ni Estados Unidos se atrevería a hacerlo. Esa misma fábrica en el extremo oriente ruso es la que fabrica los aviones invisibles al radar Sukhoi Su-47, Sukhoi 57, que habría que ver si Putin se lo vende a Irán. Pero sí, los chinos, ese es otro informe de ese portal, que hablan de un primer lote de 40 casas J-10C. No olviden que ese caza creo que tuvo su bautismo de fuego en la guerra esa que duró, que pues, ¿cuánto? Más de 48 horas, 72 horas, 55 horas entre la India y Pakistán, y que hubo unos aviones indios de la India, al menos un Rafale, el avión más moderno que tiene Francia, fabricado en Francia, y un avión Sukhoi 35 MKI, que habrían sido derribados por aviones pakistaníes. Uno de ellos pudo haber sido un J-10. Ese es el Sukhoi 57, el que acaban de ver, el avión de quinta generación invisible al radar ruso, que han tenido problemas porque Rusia no ha sido capaz de producir componentes electrónicos, microprocesadores, porque es un avión muy sofisticado que tiene inteligencia artificial. Le llamaban, creo que, el segundo piloto. Aparte del piloto humano, había en el diseño un piloto, ¿cómo decir?, de inteligencia artificial para reducir las tareas del piloto humano. Entonces, pero necesitas componentes electrónicos, pues yo diría que la China se los puede vender y suministrar, y así Rusia podría producir más de esos aviones. Pero bueno, eso es otro tema. No se sabe si Putin le va a dar el Sukhoi 57 a, a Irán. Si se lo daría, sería para contrarrestar los F-22A Raptor americanos de quinta generación y los F-35, tanto de Israel como de la Marina de Guerra Americana y de la Fuerza Aérea Americana y la Infantería Marina Americana. Profesor, para terminar, quisiera saber su perspectiva de que esto iba a ser algo breve, algo corto, y que Estados Unidos ya estaba llegando a su fin, es decir, que estaba finalizando supuestamente estas intervenciones. Lo que estamos viendo no parece indicar eso. Lo que estamos viendo parece indicar que esto va para largo. De hecho, un informe de inteligencia hoy reporta Reuters que dice que no, que al revés,
que aparenta ser que el régimen sigue sólido. Eh, y este informe que lo voy a mostrar ahora, esta noticia, pues evidentemente lo que muestra es que esto no va a cortarse, sino que va a alargarse. Sí, eh, muy probablemente el gobierno, el régimen iraní está muy lejos de ser derrotado. Y si reciben armamento, sobre todo antiaéreo, y armamento aéreo con aviones de combate eh, para, digamos que, reconquistar el espacio aéreo iraní que está siendo ahora dominado por aviones israelíes y de Estados Unidos, pues eh, sin duda no habría motivos para Irán capitular. Entonces, en cuanto al petróleo, porque se habla de eso, ¿no? Si cierran el estrecho de Hormuz, entonces Irán no puede exportar. Ya, pero se ha hablado, algo desmentido por Irán, que petroleros y de la India se les ha permitido pasar por el estrecho de Hormuz, que ha habido conversaciones entre los ministros de Exteriores, tengo, si bien recuerdo, de la India y de Irán, para permitir a los barcos, a los petroleros de la India, poder pues importar petróleo de la región y poder cruzar el estrecho de Hormuz sin ser atacados. De ser así, podría haber un acuerdo similar con la China, que la China, pues ya saben, el 80% del petróleo iraní era importado por la China. También podría ocurrir que se construya un oleoducto de Irán a Pakistán y de Pakistán a la China por esa nueva ruta que tiene, ¿no? Un corredor que es parte de la nueva ruta de la seda, de la iniciativa del cinturón o de la faja y de la ruta china que conectaría pues el suroeste de la China con puertos, con la costa pakistaní del Océano Índico. Podría haber eso. No he visto nada al respecto, pero podría ser una posibilidad que exporten a través de Pakistán petróleo hacia la China, eh, por ferrocarril, por oleoducto. Bueno, Irán, como he dicho antes en otras ocasiones, es un pueblo, los del régimen, porque el pueblo iraní, pues podríamos decir que un gran número quiere quiere que el régimen caiga de los ayatolas, quiere que haya democracia, quiere que haya libertad, reconciliación con Estados Unidos, con Occidente, que no haya más sanciones. Pero estamos hablando de la gente que apoya al régimen. Y es el pueblo persa, que es el que domina en Irán, un pueblo muy orgulloso de su historia. Saben que son milenarios. Derrotaron, empezando con el imperio neobabilónico de los caldeos, esos que destruyeron el templo de Salomón con Nabucodonosor II. Se enfrentaron a los griegos, perdieron al final con Alejandro Magno, pero salieron adelante. ¿Dónde está el imperio griego de Alejandro Magno? Pero Persia, como Irán, sigue allí. Derrotaron o se enfrentaron a turcos, a británicos, a rusos, están allí. O sea que se han enfrentado a Estados Unidos en el pasado y ellos considerarán que seguirán, siempre seguirá Irán. Pero ¿qué hay de los otros? Eh, por un lado está la motivación también de que, bueno, es una guerra contra los enemigos de Dios, ellos lo ven así. Los enemigos del régimen de los ayatolas son enemigos de Dios. Entonces, eso es otra motivación, que morirán en el martirio si combaten ese enemigo, también les motiva. Tienen los medios, pues, militares, aunque sean que no se los pueda apreciar porque estén subterráneos, pero ciertamente que toma en serio la amenaza de los medios que tiene Irán para cerrar el estrecho de Hormuz y atacar navíos de guerra enemigos que quieran abrir el estrecho, la Marina de Guerra Americana. Por eso es que no hay al parecer barcos de guerra americanos abriendo, rompiendo el bloqueo iraní, porque se exponen, parece que la parte más angosta del estrecho de Hormuz solo son 3 kilómetros, 3.000 metros. Entonces les lanzarían de todo, drones kamikaze,
No hundirías un barco de guerra Arleigh-Burke, un destructor con un dron kamikaze, pero si es un dron kamikaze guiado de manera pasiva a los radares del Arleigh-Burke, lo impactas, lo dejas ciego sin sus radares. Entonces de ahí contraatacas con misiles supersónicos chinos o rusos. Está el sistema Bastión, que es un sistema autopropulsado del misil Yahont, que es la variante de exportación de un misil supersónico de velocidad Mach 2.8, casi 3 veces la velocidad del sonido de un misil ruso, que ahora se me escapa el nombre del misil, de la variante rusa, pero la variante para la exportación es el Yahont. Y el sistema de autopropulsado en camión de lanzamiento de 2 misiles de esos es el Bastion. Pero los chinos le han vendido misiles CM, creo que 300 o 802, que es, tú lo mostraste el otro día en su lanzador naval chino, el JY-12, que esos son más veloces, eh, pueden llegar hasta 4 veces la velocidad del sonido. Ok, Y este es el pues, bastión, profesor, sí, que estoy mostrando. ¿Y cuál es el otro que usted mencionó? el chino, el JY-12, creo que es CM-802. Es basado en un misil ruso, por cierto, pero es la versión china, aparentemente mejorada, con más Ok. alcance, más velocidad. Bueno, la versión rusa era esta, KH-41, Moscú. Profesor, disculpe un segundo. Este es el. Déjeme un segundo para ver, para mostrarle a ver si estoy en el correcto. Aparente ser que este es el que usan como ejemplo de la versión Sí, china. no, ese sería transónico. El modelo inicial que inspiró ese misil sería el Exocet francés. Pero ese sería, entonces, sería el CM, si ese es el CM-802, sería entonces CM-302. Pero búscalo bajo J, creo que es JY-12. By the way, apareció Jamenei hablando Ya. en la televisión. Aquí está. Ah, ok, este es el launcher. Sí, 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 sí. Ahora recordé. Ahora, el diseño, búscate el Mosquit, como mosquito con K, ruso, porque el modelo chino de ese JY-12 se basa en el Mosquit que Rusia le vendió a la China para unos destructores de la clase soviética Sovremeni. Ahí tienes, ese sería el chino. Ujú. Es, puede llegar hasta entre velocidades Mach 2.5 a Mach 4. Sí, Y o sea creo que que tú no puedes meter a un destroyer, un destructor americano, un barco de esos de la Marina, porque si logras tumbarle los radares, entonces es un sitting duck allí, o sea, va a estar y expuesto a... Sí, otra cosa, Jay, que le hagan gastar sus misiles defensivos en drones kamikaze o misiles subsónicos. Cuando se queden sin misiles, les lanzan ese. Y ya no tienen cómo realmente pararlo. Puede una sí, salva. estaremos hablando de cientos de muertos inmediatamente. Ok, wow, sí, esto es bien complicado. Profesor, gracias por estar disponible. Sé que sé que hay información para estar 3 horas hablando. Lo haremos pronto. Muchas gracias, profesor. Sí, siempre a la orden. Muchas Muchas gracias a gracias. usted. El profesor Layo Sati León Borja, como saben, el arte de la guerra es el experto en estos temas y nosotros pues lo tenemos de lujo con nosotros y agradecidos, ¿no?, de tener todo este conocimiento disponible. Así que ya escucharon por qué Estados Unidos no entra para darle escolta a los tanqueros que van por la zona, a pesar de que el presidente Trump ha dicho que lo harían, pues por lo que acaban de escuchar. Eh, Básicamente con Shaheeds, con drones kamikaze, pudieras tumbar el sistema de comunicaciones y entonces después de eso, pues lanzarle uno de estos grandes y entonces hundir un barco, un destructor, palabras mayores de todo lo que eso implicaría, no solo políticamente, sino realmente en todos los sentidos de la palabra. El arte de la guerra. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Jay Fonseca PR. Hago este programa con el profesor Leo Satilian Borja recurrentemente, al menos una vez en semana. Cuando hay guerra, pues obviamente lo hacemos más de una vez en semana, dándole seguimiento a todo lo que es la guerra, en este caso de Irán.
El arte de la guerra con Layo Soto y León Borges en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR, y un playlist completo de este tema. Gracias, suscríbanse.